Marido la humilló en el divorcio. No sabía que esposa era dueña de una fortuna de 10.000 millones. El sol de febrero brillaba con esa intensidad característica de la Ciudad de México, cuando Carmen Delgado caminaba por las calles empedradas de Coyoacán, cargando 2 bolsas del mercado llenas de verduras frescas. Sus manos, curtidas por años de trabajo doméstico, sostenían firmemente las asas mientras observaba las coloridas fachadas coloniales que tanto le recordaban a su infancia en Guanajuato. A los 45 años, Carmen conservaba una belleza natural que el tiempo había refinado más que deteriorado, aunque las líneas de expresión alrededor de sus ojos cafés revelaban décadas de sonrisas genuinas y algunas lágrimas silenciosas. Era sábado por la mañana, y como todos los fines de semana durante los últimos 20 años, Carmen se dirigía a casa después de hacer las compras para preparar la comida favorita de Roberto: mole poblano con pollo, arroz rojo y frijoles refritos. La receta había sido heredada de su abuela Esperanza, quien le enseñó que el amor se demuestra en la cocina, mija, con paciencia y sazón del corazón. Al llegar a su modesta casa en la colonia del Valle, una construcción de 2 pisos con fachada de ladrillo rojo y pequeño jardín frontal, Carmen notó inmediatamente que el Audi A4 plateado de Roberto no estaba en el estacionamiento. Era extraño, considerando que le había prometido que pasarían el día juntos para celebrar su aniversario número 20 de matrimonio, que sería el próximo miércoles. Seguramente fue a la obra, murmuró para sí misma mientras sacaba las llaves de su bolso de piel café, un regalo que Roberto le había dado 5 años atrás por su cumpleaños. La constructora Mendoza y Asociados había estado trabajando en un desarrollo habitacional en Santa Fe, y Roberto solía revisar los avances incluso los fines de semana. Al entrar a la casa, el silencio la envolvió como una manta pesada. Normalmente, Roberto estaría viendo el fútbol en la televisión de la sala, gritando comentarios al aire sobre las jugadas del América o criticando las decisiones del árbitro. La ausencia de su voz resonante hacía que la casa se sintiera extrañamente vacía, como si algo fundamental hubiera desaparecido sin previo aviso. Carmen dejó las bolsas en la mesa de la cocina y se dirigió al segundo piso para cambiarse de ropa. Al pasar frente al estudio de Roberto, notó que la puerta estaba entreabierta, revelando el escritorio de caoba que él tanto cuidaba. Algo en la superficie del mueble captó su atención: varios documentos esparcidos de manera desordenada, algo completamente fuera del carácter obsesivamente organizado de su esposo. Empujó suavemente la puerta y entró al estudio, donde el aroma del tabaco de pipa de Roberto aún flotaba en el aire. Los documentos sobre el escritorio eran papeles legales con membrete del despacho Hernández Ansoto Abogados Asociados. Sus ojos recorrieron rápidamente las líneas impresas hasta que una palabra la detuvo en seco: divorcio. El corazón le dio un vuelco violento mientras tomaba los papeles con manos temblorosas. Era una demanda de divorcio a su nombre, fechada 3 días atrás, solicitando la disolución del matrimonio por incompatibilidad de caracteres e irreconciliables diferencias. Roberto había firmado como demandante, y ella aparecía como demandada, como si fuera una criminal acusada de algún delito imperdonable. Las letras parecían bailar frente a sus ojos mientras leía los argumentos de Roberto para justificar el divorcio. La demandada ha demostrado durante el matrimonio una falta de ambición personal y profesional que ha resultado en una incompatibilidad fundamental de valores y objetivos de vida. El demandante busca la oportunidad de construir una nueva vida con una persona que comparta sus aspiraciones de crecimiento personal y profesional. Carmen se dejó caer en la silla de cuero negro frente al escritorio, sintiendo como si alguien le hubiera arrancado el aire de los pulmones. 20 años de matrimonio reducidos a un párrafo frío y calculado que la describía como un obstáculo para el crecimiento personal de Roberto. Las palabras falta de ambición la golpearon como bofetadas, especialmente viniendo del hombre que durante 2 décadas había elogiado su dedicación al hogar y su capacidad para crear un ambiente cálido y acogedor. El sonido de la puerta principal abriéndose la sobresaltó, seguido por la voz familiar de Roberto gritando desde la planta baja: «Carmen, ¿estás en casa?». Su tono era extrañamente casual,
como si no acabara de iniciar un proceso legal para destruir su matrimonio, sin siquiera tener la cortesía de discutirlo con ella primero. «Estoy aquí arriba», respondió con voz temblorosa, tratando de mantener la compostura mientras escondía rápidamente los documentos, bajo una revista de arquitectura, que estaba sobre el escritorio. Los pasos de Roberto subieron las escaleras con su ritmo característico. 2 escalones rápidos, una pausa, 2 escalones más. Era un patrón que Carmen había escuchado miles de veces a lo largo de los años, pero ahora cada sonido la llenaba de una ansiedad que no había experimentado desde los primeros días de su noviazgo, cuando temía hacer o decir algo que lo alejara de ella. Roberto apareció en el marco de la puerta del estudio con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. A los 48 años, conservaba el físico atlético que había mantenido desde sus días universitarios, aunque las canas en sus sienes y las líneas alrededor de sus ojos verdes revelaban el peso de 2 décadas construyendo su empresa. Vestía una camisa polo azul marino y pantalones de mezclilla oscuros, la vestimenta relajada que usaba los fines de semana cuando no tenía reuniones de trabajo. «¿Qué haces aquí?», preguntó, y Carmen detectó un matiz de nerviosismo en su voz que intentaba disimular con un tono casual. «Venía a cambiarme de ropa y vi la puerta abierta», respondió Carmen, levantándose lentamente de la silla. «¿Cómo estuvo tu mañana? Pensé que ibas a estar aquí cuando regresara del mercado». Roberto evitó su mirada, dirigiéndose hacia el escritorio con movimientos que parecían demasiado deliberados. «Tuve que salir a resolver algunos asuntos. Ya sabes cómo es esto del negocio. Siempre hay algo que requiere atención inmediata». Carmen lo observó mientras él revisaba los papeles sobre el escritorio, notando cómo sus manos se movían con prisa para reorganizar los documentos. La revista que ella había usado para cubrir los papeles del divorcio ahora estaba ligeramente desplazada, y pudo ver que Roberto se daba cuenta de que alguien había estado revisando sus cosas. «Roberto», dijo suavemente, decidiendo que no podía seguir fingiendo ignorancia. «Vi los papeles». La expresión de su esposo cambió instantáneamente, como si alguien hubiera apagado un interruptor. La sonrisa forzada desapareció, reemplazada por una máscara de frialdad que Carmen nunca había visto antes. Se enderezó lentamente, cruzó los brazos sobre el pecho y la miró con una expresión que mezclaba molestia y algo que se parecía peligrosamente al desprecio. «Bien», dijo finalmente, su voz ahora desprovista de cualquier calidez. «Entonces supongo que ya no tengo que fingir más». Las palabras cayeron entre ellos como cristales rotos, cortantes y definitivas. Carmen sintió que el suelo se movía bajo sus pies, como si un terremoto silencioso estuviera destruyendo los cimientos de su mundo conocido. «¿Fingir qué?», preguntó, aunque una parte de ella ya conocía la respuesta y temía escucharla. Roberto suspiró con exageración como si la pregunta fuera una molestia innecesaria. «Fingir que esto funciona, Carmen. Fingir que somos felices. Fingir que tenemos un futuro juntos. Fingir que no me he dado cuenta de que nos convertimos en extraños que comparten una casa». Cada palabra era como una puñalada, pero Carmen se mantuvo firme, esperando que él elaborara, que le diera una explicación que pudiera entender o al menos una oportunidad de defenderse. «No entiendo», murmuró. «Creí que éramos felices. Nunca me dijiste que había problemas, nunca hablamos de... ¿Felices?». Roberto la interrumpió con una risa amarga que no tenía nada de humor. «¿Tú crees que esto es felicidad? Vivir como un hombre de clase media, estancado, casado con una mujer que no tiene ambiciones más allá de limpiar casas ajenas». La mención de su trabajo como empleada doméstica golpeó a Carmen como una bofetada física. Durante años, Roberto había respetado su decisión de continuar trabajando en las casas de Polanco, incluso cuando su negocio comenzó a generar suficientes ingresos para que ella no necesitara hacerlo. Siempre le había dicho que admiraba su ética de trabajo y su humildad, que la diferenciaba de las esposas pretenciosas de otros empresarios. «Tú nunca dijiste que te molestara mi trabajo», logró decir, su voz apenas un susurro. «Porque al principio no me molestaba», respondió Roberto, comenzando a caminar por el estudio como un animal enjaulado. «Cuando éramos jóvenes y yo estaba construyendo la empresa, parecía apropiado.
Pero han pasado 20 años, Carmen. 20 años en los que yo he crecido, me he desarrollado, he construido algo importante, mientras tú sigues siendo exactamente la misma persona que eras cuando nos conocimos. Carmen se sentía como si estuviera en una pesadilla, escuchando a un extraño que había tomado la forma y la voz de su esposo. Este no era el Roberto que le había propuesto matrimonio bajo los árboles de jacaranda en Chapultepec, ni el hombre que lloraba de emoción cada vez que veían una película romántica juntos. Pensé que eso te gustaba de mí, dijo débilmente. Siempre me decías que era tu ancla, que te mantenía conectado con lo que realmente importaba. Roberto se detuvo frente a la ventana que daba al pequeño jardín trasero, donde Carmen cultivaba rosas rojas y plantas de hierbabuena. Su reflejo en el vidrio mostraba una expresión que ella no reconocía. Fría, calculada, casi cruel. Eso fue antes de conocer a alguien que me demuestra lo que realmente puedo lograr cuando tengo el apoyo adecuado, dijo sin voltear a mirarla. Las palabras cayeron como una bomba en el silencio del estudio. Carmen sintió que su respiración se volvía irregular, como si alguien estuviera apretando lentamente una banda alrededor de su pecho. ¿Alguien?, repitió, aunque ya sabía que no quería escuchar la respuesta. Roberto finalmente se volteó, y en sus ojos verdes Carmen vio algo que nunca había estado ahí antes. La mirada de un hombre que había tomado una decisión y no tenía intención de reconsiderarla. Su nombre es Sofía, dijo con una sonrisa que era más una mueca. Sofía Herrera. Tiene 25 años. Es licenciada en Administración de Empresas por el Tecnológico de Monterrey y entiende lo que significa tener ambición real. Lleva 6 meses trabajando como mi asistente ejecutiva, y en ese tiempo me ha ayudado a cerrar más contratos que en los últimos 3 años combinados. Carmen se aferró al respaldo de la silla, sintiendo que sus piernas podrían fallarle en cualquier momento. La traición no era solo el divorcio, o incluso la aventura, sino la forma calculada en que Roberto había planificado todo esto, manteniendo una fachada de normalidad mientras construía una nueva vida a sus espaldas. ¿6 meses?, logró preguntar. Sí, 6 meses, confirmó Roberto, ahora con un tono que sonaba casi orgulloso. Y en ese tiempo he recordado lo que se siente estar con alguien que me desafía, que me inspira a ser mejor, que tiene metas propias y entiende que el éxito requiere sacrificios. Carmen cerró los ojos tratando de procesar la información. 6 meses. Durante medio año, Roberto había estado construyendo una relación con otra mujer mientras regresaba a casa cada noche para cenar el mole que ella preparaba con tanto amor, mientras la abrazaba en la cama, mientras planeaban juntos su aniversario número 20. ¿La amas?, preguntó abriendo los ojos para enfrentar directamente la mirada de Roberto. Por primera vez desde que comenzó esta conversación horrible, Roberto vaciló. Sus ojos se suavizaron momentáneamente, como si una parte del hombre que ella había amado durante 2 décadas estuviera luchando por salir a la superficie. Sí, dijo finalmente, pero su voz sonaba menos segura que antes. La amo. O al menos, amo lo que represento cuando estoy con ella. Amo al hombre que soy cuando ella me mira. Carmen sintió que algo se rompía definitivamente en su interior. No solo su corazón, sino algo más profundo. Su fe en que las personas podían cambiar gradualmente sin que te dieras cuenta, convirtiéndose en extraños mientras seguían compartiendo la misma cama. ¿Y yo qué represento?, preguntó, sorprendiéndose de lo firme que sonaba su voz a pesar de que se sentía completamente destrozada por dentro. Roberto la miró durante un largo momento, y Carmen pudo ver que estaba considerando cuidadosamente sus palabras. Cuando finalmente habló, su respuesta fue devastadora en su simplicidad. Representas todo lo que no quiero ser. Representas conformidad, mediocridad, falta de ambición. Representas una vida pequeña en un mundo que ofrece tantas posibilidades. Las palabras resonaron en el estudio como ecos de una explosión. Carmen se quedó inmóvil, procesando no solo el contenido de lo que Roberto había dicho, sino la frialdad con que lo había expresado. Este era un hombre que había planificado cuidadosamente no solo su salida del matrimonio, sino también la destrucción completa de la autoestima de su esposa. Entiendo, dijo finalmente,
y se sorprendió de lo calmada que sonaba su propia voz. Roberto pareció tomado por sorpresa por su reacción tranquila. Claramente había esperado lágrimas, súplicas, tal vez incluso un escándalo dramático que le diera más justificaciones para su decisión. ¿Entiendes?, repitió, frunciendo el ceño. Carmen se irguió, sintiendo una extraña sensación de claridad que contrastaba con el caos emocional que rugía en su interior. Entiendo que ya no me amas. Entiendo que quieres divorciarte. Entiendo que has estado planeando esto durante meses sin tener la cortesía de hablar conmigo primero. Se dirigió hacia la puerta del estudio, deteniéndose solo cuando llegó al marco. Sin voltearse para mirarlo, añadió: Lo que no entiendo es cómo el hombre del que me enamoré pudo convertirse en alguien tan cruel. Salió del estudio y se dirigió a su habitación, donde se sentó en el borde de la cama que había compartido con Roberto durante 20 años. La colcha de patchwork que había cosido a mano durante su 5º año de matrimonio, ahora le parecía un artefacto de una vida que ya no existía, como una reliquia de un museo dedicado a una civilización extinta. Su teléfono celular sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de texto de su mejor amiga, Esperanza Ruiz, con quien había trabajado durante años en las casas de Polanco. ¿Cómo van los preparativos para el aniversario? ¿Ya decidieron dónde van a celebrar? Carmen miró el mensaje durante varios minutos antes de responder. Los planes cambiaron. Te llamo después. Se levantó y caminó hacia el gran espejo de cuerpo entero que estaba junto al closet. La mujer que le devolvía la mirada parecía familiar, pero extraña, como una versión de sí misma vista a través de un filtro que alteraba sutilmente cada característica. Sus ojos cafés, normalmente brillantes y expresivos, ahora parecían opacos. Su cabello castaño, que siempre mantenía cuidadosamente peinado, estaba ligeramente despeinado por la conmoción de la última hora. Pero había algo más en su reflejo, algo que la sorprendió. Debajo del dolor y la humillación, podía ver un destello de algo que no había sentido en años. Una especie de determinación fría que recordaba vagamente de su juventud, antes de que se enamorara de Roberto y construyera toda su identidad alrededor de ser su esposa. Escuchó los pasos de Roberto en la planta baja, seguidos por el sonido de la puerta principal cerrándose. Por la ventana vio su Audi plateado saliendo del estacionamiento, probablemente dirigiéndose hacia los brazos de Sofía Herrera, la licenciada en Administración de Empresas de 25 años, que representaba todo lo que él consideraba que Carmen no era. Se quedó sola en la casa que había sido su hogar durante 2 décadas, rodeada por los recuerdos de una vida que aparentemente había sido una ilusión, las fotografías de sus vacaciones en Acapulco, las plantas que había cuidado con tanto amor, los libros que habían leído juntos en las noches tranquilas. Todo parecía ahora evidencia de una farsa elaborada, pero mientras permanecía ahí, en el silencio de su habitación, Carmen comenzó a sentir algo más allá del dolor. Era una sensación extraña, como si una parte de ella que había estado dormida durante años estuviera empezando a despertar. Una parte que recordaba quién había sido antes de Roberto, antes de definirse completamente a través de su matrimonio. Caminó hacia el pequeño escritorio en la esquina de la habitación, donde guardaba sus cosas personales más importantes. En el cajón inferior, envuelto en un pañuelo de seda azul que había pertenecido a su abuela, estaba un documento que no había tocado en más de 20 años. El testamento de su abuelo Esteban Delgado. Sus manos temblaron ligeramente mientras desenvolvía el papel amarillento. Las palabras, escritas en la elegante caligrafía de un notario de Guanajuato de 1985, seguían siendo tan claras como el día en que las leyó por primera vez. Dejo todos mis bienes, propiedades y acciones, valuados en aproximadamente 10,000 millones de pesos, a mi nieta Carmen Delgado, con la condición de que estos recursos sean utilizados cuando ella los considere necesarios para su felicidad y bienestar. Durante años, Carmen había elegido vivir como si esta herencia no existiera. Había trabajado, ahorrado, vivido modestamente, encontrando satisfacción en la simplicidad y en el amor que creía compartir con Roberto. Pero ahora, mientras releía las palabras de su abuelo, comenzó a preguntarse si había llegado el momento de recordar quién realmente era.
El sonido del teléfono la sobresaltó. Era Roberto, probablemente llamando para discutir los detalles prácticos del divorcio o para asegurarse de que ella no causara problemas. Dejó que fuera al buzón de voz. En lugar de responder, Carmen se dirigió a la cocina, donde las bolsas del mercado seguían esperando ser desempacadas. Los ingredientes para el mole poblano que había planeado preparar para su aniversario ahora parecían reliquias de una vida anterior. Con movimientos deliberados, comenzó a guardar todo en el refrigerador, decidiendo que tenía hambre de algo completamente diferente. Mientras trabajaba, una sonrisa pequeña pero real comenzó a formarse en sus labios. Por primera vez en horas, no estaba pensando en Roberto o en Sofía o en el divorcio. Estaba pensando en mañana y en todas las posibilidades que se abrían ante una mujer que acababa de recordar que tenía 10.000 millones de razones para no aceptar ser humillada por nadie. La noche cayó sobre la Ciudad de México, y Carmen se encontró sentada en su sala, tomando una taza de té de manzanilla mientras observaba las luces de la ciudad a través de la ventana. Su teléfono había sonado varias veces más, pero ella no había respondido. Necesitaba tiempo para procesar, para planear, para decidir exactamente cómo quería manejar la nueva realidad que Roberto había creado. Pero una cosa era cierta. La Carmen que se despertaría mañana sería una versión muy diferente de la mujer que había salido a comprar verduras esa mañana, creyendo que su mayor preocupación era asegurarse de tener suficiente chocolate para el mole. Esa Carmen había sido humillada y traicionada. La nueva Carmen tenía recursos que Roberto ni siquiera podía imaginar. Y si él quería un divorcio basado en su percepción de que ella carecía de ambición, estaba a punto de descubrir exactamente qué tan equivocado estaba. Los primeros rayos del sol dominical se filtraban a través de las cortinas de lino blanco, cuando Carmen abrió los ojos después de una noche prácticamente sin dormir. Había permanecido despierta hasta las 4 de la madrugada, su mente corriendo como un motor revolucionado mientras procesaba los eventos del día anterior y comenzaba a formular un plan que habría sido impensable apenas 24 horas antes. Se levantó de la cama con una energía extraña, como si hubiera despertado en un mundo completamente nuevo, donde las reglas que habían gobernado su vida durante 2 décadas ya no aplicaran. La casa seguía en silencio. Roberto no había regresado la noche anterior, confirmando sus sospechas de que probablemente había pasado la noche con Sofía Herrera, celebrando su libertad anticipada. En lugar del dolor punzante que había esperado sentir, Carmen experimentaba una claridad mental que no recordaba haber tenido en años. Era como si el shock inicial de la traición hubiera quemado todas las ilusiones y dudas que la habían mantenido en una especie de letargo emocional, dejando al descubierto una versión de sí misma que había estado enterrada bajo décadas de complacencia matrimonial. Se dirigió al baño y se observó nuevamente en el espejo, pero esta vez vio algo diferente. Los mismos ojos cafés, el mismo cabello castaño con algunas canas que había comenzado a teñir discretamente, las mismas líneas de expresión alrededor de los ojos. Pero había una intensidad en su mirada que no había estado ahí el día anterior, una determinación que la hacía parecer más joven y simultáneamente más formidable. «Buenos días, Carmen Delgado», se dijo a su reflejo, y por primera vez en años pronunció su nombre de soltera con intención deliberada. Durante el matrimonio, había adoptado gradualmente el apellido de Roberto en la mayoría de los contextos sociales, convirtiéndose en Carmen de Mendoza en las invitaciones y eventos sociales relacionados con el negocio de su esposo. Pero legalmente, había mantenido su apellido paterno, una decisión que ahora agradecía profundamente. Después de ducharse y vestirse con unos jeans oscuros y una blusa blanca, que la hacían sentirse más como ella misma, Carmen se dirigió a la cocina para preparar café. Mientras el aroma familiar llenaba el aire, tomó su teléfono y marcó un número que tenía guardado desde hacía años pero que nunca había usado, el del licenciado Joaquín Villareal, el abogado de confianza de su abuelo Esteban, quien había sido el albacea del testamento, y quien, según las instrucciones dejadas por el viejo patriarca, permanecía disponible para asesorar a Carmen cuando ella decidiera reclamar su herencia. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz masculina, ligeramente ronca pero alerta a pesar de ser domingo por la mañana,
respondiera. Licenciado Villarreal. Buenos días, licenciado, dijo Carmen, sorprendiéndose de lo firme que sonaba su propia voz. Habla Carmen Delgado Ruiz. Hubo una pausa breve, seguida por un cambio notable en el tono del abogado, que pasó de la cortesía profesional a algo que sonaba casi como alivio. Señorita Carmen, después de tantos años, ¿ha decidido finalmente que es tiempo? Sí, respondió sin vacilar. Es tiempo. ¿Puedo preguntar qué la ha hecho cambiar de opinión? Durante más de 2 décadas ha sido muy clara en su deseo de mantener la herencia en fideicomiso. Carmen miró por la ventana de la cocina hacia el pequeño jardín donde había plantado rosas rojas, las mismas que Roberto había elogiado cuando las plantó, pero que ahora probablemente consideraba otra manifestación de su falta de ambición. Digamos que las circunstancias de mi vida han cambiado radicalmente, y he llegado a la conclusión de que mi abuelo tenía razón cuando dijo que estos recursos deberían utilizarse para mi felicidad y bienestar. Entiendo, respondió el licenciado Villarreal con un tono que sugería que, efectivamente, entendía más de lo que Carmen había expresado explícitamente. ¿Cuándo le gustaría reunirse para revisar los detalles? Debo advertirle que la situación financiera del fideicomiso ha cambiado considerablemente desde la última vez que hablamos. ¿Cambiado cómo? Las inversiones que su abuelo especificó, principalmente en bienes raíces, minería y acciones diversificadas, han tenido un rendimiento excepcional durante estos años. La evaluación actual del patrimonio es de aproximadamente 18,000 millones de pesos. Carmen sintió que sus piernas se debilitaban ligeramente y se apoyó contra el mostrador de la cocina. 18,000 millones. La cifra era tan astronómica que su mente luchaba por procesarla en términos reales. Era más dinero del que la mayoría de las personas podían imaginar, suficiente para comprar empresas enteras, para cambiar vidas, para reconstruir completamente su existencia. ¿18,000 millones? Repitió, necesitando escuchar la cifra nuevamente para convencerse de que había oído correctamente. Sí, señorita. Su abuelo fue muy astuto en sus instrucciones de inversión. Especificó que una parte significativa del patrimonio debería invertirse en desarrollos inmobiliarios en zonas que él predijo se volverían premium en la Ciudad de México, Polanco, Santa Fe, la zona de Reforma. Prácticamente todo lo que él adquirió se ha multiplicado en valor por 30 o 40 veces. Carmen se quedó en silencio, procesando la ironía. Durante años había trabajado como empleada doméstica en las mansiones de Polanco, limpiando casas que probablemente estaban construidas en terrenos que técnicamente le pertenecían. Había admirado la opulencia de esas residencias. Había escuchado a sus empleadores hablar casualmente de inversiones de millones de pesos, sin saber nunca que ella poseía una fortuna que hacía que sus riquezas parecieran modestas en comparación. Licenciado, dijo finalmente, ¿podríamos reunirnos hoy? Sé que es domingo, pero esto es urgente. Por supuesto. Dadas las circunstancias y la importancia del asunto, puedo estar en mi despacho en 1 hora. ¿Conoce la dirección? Carmen anotó la dirección en Polanco. Otra ironía que no pasó desapercibida, y después de colgar el teléfono, se quedó inmóvil en su cocina, tratando de asimilar la magnitud de lo que acababa de poner en movimiento. En cuestión de horas, pasaría de ser Carmen Mendoza, la esposa traicionada de un constructor de clase media, a convertirse en Carmen Delgado, una de las mujeres más ricas de México. El sonido de llaves en la puerta principal la sacó de sus pensamientos. Roberto había regresado, probablemente para recoger más ropa o para continuar la conversación del día anterior. Carmen escuchó sus pasos dirigirse directamente hacia el estudio, evitando la cocina donde sabía que probablemente ella estaría. Decidió que no tenía intención de esconderse o de facilitarle las cosas. Se dirigió hacia la sala principal y se sentó en el sofá de piel café que habían comprado juntos para celebrar el 10º aniversario de la constructora de Roberto. Desde ahí podía ver cuando él bajara las escaleras, y estaba determinada a observar su comportamiento ahora que las máscaras habían caído. Roberto apareció 15 minutos después, cargando una maleta de viaje mediana y vestido con la misma ropa del día anterior, confirmando que había pasado la noche fuera de casa. Se veía ligeramente desaliñado,
pero había algo en su postura que sugería satisfacción, como si hubiera cruzado una línea que había estado considerando durante meses y finalmente se sintiera libre. Al verla sentada en la sala, se detuvo abruptamente, claramente esperando encontrar la casa vacía o a Carmen escondida en su habitación llorando. Su expresión cambió de sorpresa a una especie de irritación defensiva. «Carmen», dijo con un tono que intentaba ser casual pero que sonaba forzado. «No esperaba encontrarte así. ¿Cómo esperabas encontrarme?», preguntó ella, manteniendo su voz neutra y su postura relajada. «¿Devastada? ¿Suplicándote que reconsideraras?». Roberto dejó la maleta en el suelo y se acercó ligeramente, pero mantuvo una distancia prudente, como si temiera una confrontación emocional. «Esperaba que fueras razonable, que entendieras que esto es lo mejor para ambos». Carmen lo estudió detenidamente, notando detalles que de alguna manera había pasado por alto durante años. La forma ligeramente arrogante en que mantenía los hombros echados hacia atrás cuando se sentía superior en una situación, la manera en que evitaba el contacto visual directo cuando no estaba completamente seguro de su posición, los pequeños gestos que revelaban que, debajo de su fachada de confianza, Roberto era fundamentalmente inseguro y necesitaba constantemente validación externa para sentirse valioso. «Tienes razón», dijo finalmente. «Probablemente sea lo mejor para ambos». La respuesta claramente tomó a Roberto por sorpresa. Se había preparado para lágrimas, recriminaciones, tal vez incluso amenazas de hacer el divorcio difícil. La aceptación calmada de Carmen no encajaba con el guión que había ensayado mentalmente. «¿En serio?», preguntó, frunciendo el ceño con sospecha. «En serio», confirmó Carmen. «Anoche tuve tiempo para reflexionar, y creo que tienes razón en que nos hemos convertido en personas incompatibles. Tú has evolucionado hacia alguien que valora cosas diferentes de las que yo valoro». Roberto se relajó visiblemente, interpretando sus palabras como una capitulación que haría el proceso legal más simple. «Me alegra que lo veas de esa manera. Sofía me ayudó a entender que a veces las personas simplemente crecen en direcciones diferentes, y no es culpa de nadie». La mención casual de Sofía como consejera matrimonial fue como una gota de ácido en una herida abierta, pero Carmen mantuvo su expresión serena. «Qué afortunado eres de tener a alguien tan sabia para ayudarte a procesar emociones tan complejas». Roberto no detectó el sarcasmo sutil en su comentario, demasiado absorto en su propia narrativa de justificación. «Ella realmente entiende las presiones del mundo empresarial. El mes pasado me ayudó a cerrar un contrato con un desarrollo en Satellite que va a generar más de 5 millones de pesos en ganancias. Es el tipo de apoyo que necesito en esta etapa de mi carrera». Carmen asintió pensativamente. 5 millones de pesos. Es mucho dinero. Es el contrato más grande que he cerrado en años, dijo Roberto con evidente orgullo. «Sofía tiene una manera de ver las oportunidades que yo había estado pasando por alto. Su perspectiva fresca me ha ayudado a pensar en grande nuevamente». «Pensar en grande», repitió Carmen. «Me imagino que 5 millones de pesos realmente te permite hacer eso». Roberto asintió vigorosamente, completamente ajeno a la dirección que tomaban los pensamientos de su esposa. «Exactamente. Y esto es solo el comienzo. Sofía tiene contactos en el Tecnológico de Monterrey que podrían abrir puertas para proyectos aún más grandes. Estamos hablando de potencialmente expandir la empresa a otras ciudades». Carmen se levantó del sofá con movimientos fluidos, caminando hacia la ventana que daba a la calle. Un vecino paseaba a su perro Golden Retriever, la misma rutina dominical que había observado durante años. Pero ahora, todo lo familiar parecía estar envuelto en una extraña sensación de irrealidad, como si estuviera viendo su vida anterior desde la perspectiva de otra persona. «Roberto», dijo sin voltear a mirarlo, ¿alguna vez te has preguntado qué habría pasado si hubieras conocido realmente a la persona con la que te casaste? ¿A qué te refieres?, preguntó, y Carmen pudo escuchar la confusión genuina en su voz. Se volteó para enfrentarlo directamente, estudiando su rostro mientras decidía cuánto revelar en este momento. Había algo deliciosamente tentador en la idea de contarle todo inmediatamente, de ver su expresión cambiar cuando se diera cuenta de la magnitud de su error,
pero algo le decía que el momento apropiado para esa revelación aún no había llegado. Me refiero a que las personas pueden ser muy diferentes de lo que aparentan en la superficie, dijo cuidadosamente. A veces descubres que la persona que creías conocer tenía aspectos de su vida que nunca imaginaste. Roberto la miró con una expresión que mezclaba impaciencia con una ligera preocupación. Carmen, si esto es algún tipo de intento de hacerme sentir culpable o de sugerir que no te conozco realmente, no va a funcionar. Hemos estado casados durante 20 años. Sé exactamente quién eres. La certeza absoluta en su voz hizo que Carmen sintiera una mezcla de pena y anticipación. Pena por el hombre que había sido tan arrogante como para creer que entendía completamente a otra persona, sin nunca molestarse en hacer las preguntas correctas. Y anticipación por el momento en que esa arrogancia se estrellara contra la realidad. Tienes razón, dijo simplemente. Probablemente me conoces mejor que nadie. Roberto revisó su reloj, un Rolex de acero que se había comprado para celebrar su primer millón en ganancias. Necesito irme. Sofía y yo tenemos una reunión con un posible inversor para el proyecto de satélite. ¿Un domingo?, preguntó Carmen. Los negocios importantes no respetan horarios tradicionales, respondió Roberto con el tono condescendiente que había comenzado a usar cada vez más frecuentemente durante los últimos meses. Es algo que entenderías si tuvieras experiencia en el mundo empresarial real. Carmen asintió como si aceptara la crítica, pero por dentro sentía una calma casi sobrenatural. En unas pocas horas estaría sentada en la oficina de un abogado, discutiendo cómo manejar una fortuna que era aproximadamente 3.600 veces mayor que el gran éxito del que Roberto estaba tan orgulloso. Antes de que te vayas, dijo, hay algo que necesito preguntarte sobre el proceso de divorcio. Roberto se tensó ligeramente, probablemente esperando que ella pidiera términos favorables o que tratara de complicar las cosas legalmente. ¿Qué quieres saber? Quiero saber si realmente quieres que esto sea público, dijo Carmen. Quiero decir, con tu nuevo proyecto y tu reputación empresarial, ¿realmente quieres que los detalles de nuestro divorcio sean del dominio público? La pregunta claramente había tocado un nervio. Roberto frunció el ceño, considerando las implicaciones. ¿Qué estás sugiriendo? Sugiero que tal vez ambos tengamos interés en mantener esto discreto y civilizado, respondió Carmen. Sin acusaciones dramáticas, sin batalla por bienes, sin involucramiento de los medios de comunicación. Roberto se relajó visiblemente. Eso sería ideal. Sofía también piensa que mientras menos drama haya, mejor para todos. Por supuesto que Sofía tenía una opinión al respecto, pensó Carmen. La joven licenciada probablemente había calculado todos los ángulos para proteger su nueva relación y las oportunidades profesionales que venían con ella. Perfecto, dijo Carmen. Entonces ambos queremos lo mismo, un divorcio rápido, limpio y discreto. Roberto tomó su maleta y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Carmen, quiero que sepas que esto no es fácil para mí. Tuvimos buenos momentos. Carmen lo miró, viendo por un momento al joven ingeniero del que se había enamorado en una feria del libro en el Zócalo hace 25 años. Ese Roberto había sido ambicioso pero también gentil, determinado pero también considerado. Ese Roberto probablemente habría manejado esta situación de manera muy diferente. Lo sé, dijo suavemente. Todos cambiamos. Después de que Roberto se fuera, Carmen permaneció en la sala durante varios minutos absorbiendo el silencio de la casa. Era un silencio diferente al de la noche anterior. Ya no se sentía vacío o ominoso, sino lleno de posibilidades. Era el silencio que precede a una transformación, el momento de calma antes de que comience una nueva vida. Se dirigió a su habitación y abrió el armario, considerando qué ponerse para su reunión con el licenciado Villarreal. Su guardarropa consistía principalmente en ropa práctica y modesta. Jeans, blusas casuales, algunos vestidos sencillos para ocasiones especiales, y los uniformes que usaba para trabajar en las casas de Polanco. Nada que gritara, heredera multimillonaria. Después de considerar sus opciones, eligió un vestido negro sencillo que había comprado para el funeral de un tío el año anterior. Era elegante sin ser llamativo, apropiado para una reunión de negocios importante pero no tan formal
como para llamar la atención. Se peinó el cabello en un chongo bajo y se aplicó un maquillaje mínimo, manteniendo una apariencia que era profesional pero no dramáticamente diferente de su estilo habitual. Antes de salir, regresó al estudio de Roberto y tomó los papeles del divorcio. Los leyó nuevamente, esta vez con una perspectiva completamente diferente. Las palabras que la habían lastimado tanto el día anterior, ahora le parecían casi cómicas en su ignorancia. Roberto la había descrito como una mujer sin ambición ni recursos, alguien que representaba una vida pequeña. Pronto descubriría exactamente qué tan equivocado estaba en esa evaluación. El trayecto en Uber hacia Polanco le dio tiempo para reflexionar sobre la ironía de la situación. Durante años había trabajado en esta zona exclusiva. Había admirado la arquitectura. Había escuchado conversaciones sobre inversiones millonarias. Había servido cenas en comedores que costaban más que la casa donde vivía con Roberto. Y todo ese tiempo, había sido técnicamente propietaria de una parte significativa de la riqueza que la rodeaba. El edificio donde tenía sus oficinas el licenciado Villarreal era un rascacielos de cristal y acero en Avenida Presidente Masaryk, el mismo tipo de construcción moderna que Roberto admiraba y aspiraba a desarrollar algún día. Carmen subió al piso 22 en un elevador silencioso que olía discretamente a cuero caro y madera pulida. La recepcionista, una mujer joven y elegante que trabajaba incluso en domingo, la dirigió inmediatamente hacia la oficina del licenciado Villarreal. Carmen se encontró caminando por pasillos alfombrados, pasando obras de arte que reconoció como originales de artistas mexicanos famosos, hasta llegar a una oficina con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Joaquín Villarreal era un hombre de aproximadamente 60 años, con cabello plateado perfectamente peinado y un traje que claramente había sido hecho a la medida. Pero sus ojos, detrás de anteojos de diseñador, eran cálidos y paternales, y cuando se levantó para saludarla, Carmen pudo ver por qué su abuelo había confiado en él durante tantos años. «Señorita Carmen», dijo, extendiendo su mano con una sonrisa genuina. «Es un honor finalmente conocerla en persona. Su abuelo habló de usted con tanto amor y admiración durante los años que trabajé con él». Carmen se sentó en una silla de cuero frente al escritorio masivo de caoba del abogado, sintiendo una mezcla de nerviosismo y anticipación que no había experimentado desde su entrevista para su primer trabajo real. «Licenciado Villarreal, debo admitir que me siento un poco abrumada por todo esto», dijo honestamente. «Durante años elegí vivir como si esta herencia no existiera, y ahora las circunstancias han cambiado de tal manera que necesita recursos que vayan más allá de los que tiene actualmente», completó el abogado con comprensión. «Es perfectamente normal. Su abuelo previó que podría llegar un momento en su vida cuando necesitara acceso a su patrimonio, y por eso estructuró el fideicomiso de manera tan flexible». El licenciado abrió un archivo grueso que había estado esperando sobre su escritorio. «Permítame explicarle exactamente de qué estamos hablando. El patrimonio de su abuelo consistía originalmente en 3 componentes principales: propiedades inmobiliarias, acciones en empresas mineras y una cartera diversificada de inversiones». Carmen asintió, tratando de mantener una expresión serena mientras su mente luchaba por procesar la escala de lo que estaba escuchando. «Las propiedades inmobiliarias incluyen aproximadamente 200 hectáreas en lo que ahora es Polanco, Santa Fe y Reforma», continuó el licenciado. «Muchos de los desarrollos más exclusivos de la ciudad están construidos en terrenos que técnicamente le pertenecen a usted a través de contratos de arrendamiento a largo plazo». «¿Contratos de arrendamiento?», preguntó Carmen. Su abuelo fue extraordinariamente visionario. En lugar de vender los terrenos, los arrendó por periodos de 99 años con cláusulas de incremento automático, vinculadas a la inflación y al desarrollo de la zona. Esto significa que usted recibe ingresos constantes mientras mantiene la propiedad de la tierra, que se ha vuelto exponencialmente más valiosa. Carmen pensó en las mansiones donde había trabajado, realizando que probablemente había estado limpiando casas construidas en su propia tierra. La ironía era tan perfecta que casi resultaba divertida. «¿Y las empresas mineras?», preguntó.
Su abuelo tenía participaciones mayoritarias en 3 empresas que extraen plata, oro y cobre principalmente en Zacatecas y Sonora. Las empresas han sido manejadas por administradores profesionales durante todos estos años y han tenido un rendimiento excepcionalmente bueno. Sus utilidades anuales son de aproximadamente 500 millones de pesos. Carmen sintió que necesitaba sentarse, aunque ya estaba sentada. 500 millones de pesos al año. Era más dinero del que Roberto había ganado en toda su carrera, y ella lo recibía anualmente sin siquiera saberlo. ¿Dónde ha ido todo ese dinero durante estos años?, preguntó. Se ha reinvertido según las instrucciones de su abuelo, principalmente en bonos gubernamentales y acciones de empresas estables. El crecimiento ha sido conservador pero constante. Además, hemos mantenido una cuenta operativa que genera aproximadamente 2 millones de pesos mensuales para gastos discrecionales, en caso de que usted decidiera reclamar su herencia. 2 millones de pesos mensuales para gastos discrecionales. Carmen había estado viviendo con aproximadamente 30,000 pesos mensuales, entre su salario como empleada doméstica y la contribución de Roberto a los gastos del hogar. La diferencia era tan astronómica que su mente se negaba a procesarla completamente. Licenciado, dijo lentamente, ¿esto significa que técnicamente he sido multimillonaria durante los últimos 20 años sin saberlo? Técnicamente sí, confirmó el abogado con una sonrisa comprensiva, aunque entiendo por qué eligió vivir de manera diferente. Su abuelo me contó sobre su deseo de que usted viviera una vida normal hasta que decidiera que necesitaba estos recursos. Carmen se quedó en silencio durante varios minutos, absorbiendo la magnitud de la información. No era solo rica, era una de las personas más ricas de México, y había estado viviendo como empleada doméstica por elección propia durante 2 décadas. ¿Qué necesito hacer para acceder a estos recursos?, preguntó finalmente. Es bastante simple en realidad, respondió el licenciado Villarreal. Necesitamos que firme algunos documentos transfiriendo el control del fideicomiso directamente a usted, y luego podemos comenzar a establecer las cuentas y estructuras que necesitará para manejar su patrimonio. ¿Cuánto tiempo tomará? Los documentos pueden estar listos mañana por la mañana. La transferencia bancaria inicial puede completarse en 24 horas. Para el martes por la tarde, usted tendrá acceso completo a sus recursos. Carmen sintió una sensación de vértigo, como si estuviera parada al borde de un precipicio, a punto de saltar hacia una vida completamente diferente. En menos de 48 horas, pasaría de ser la esposa traicionada de un constructor de clase media a convertirse en una mujer con el poder financiero para comprar la empresa de Roberto 100 veces sin siquiera notarlo en su balance general. Hay una cosa más que debo preguntarle, dijo el licenciado, su tono volviéndose ligeramente más serio. Su abuelo dejó instrucciones específicas sobre cómo manejar la transición cuando usted decidiera reclamar su herencia. Recomendó encarecidamente que mantuviera la discreción sobre su situación financiera hasta que estuviera completamente preparada para manejar las implicaciones sociales y personales de ser una mujer de su posición económica. ¿Qué quiere decir exactamente? Quiere decir que el dinero de esta magnitud viene con responsabilidades, oportunidades, pero también riesgos. Habrá personas que querrán acercarse a usted por su riqueza, otros que intentarán aprovecharse, y algunos que simplemente cambiarán su comportamiento hacia usted una vez que sepan quién es realmente. Carmen pensó inmediatamente en Roberto y en cómo reaccionaría cuando descubriera la verdad. La satisfacción de imaginar su expresión era tentadora, pero también entendía la sabiduría del consejo de su abuelo. ¿Qué recomienda usted?, preguntó. Recomiendo que tomemos las cosas paso a paso. Primero, establezcamos su acceso a los recursos. Luego, trabajemos en desarrollar un plan para cómo quiere manejar su nueva posición. Y finalmente, decidamos cuándo y cómo revelar su situación a las personas importantes en su vida. Carmen asintió, sintiendo que tenía sentido proceder con cuidado. ¿Puede comenzar con los documentos? Por supuesto. ¿Hay algún aspecto específico de su situación actual que necesitemos abordar urgentemente? Carmen pensó en Roberto, en Sofía, en los papeles de divorcio que estaban en su bolsa.
Estoy en medio de un proceso de divorcio, dijo. Mi esposo cree que soy una mujer sin recursos que será fácil de marginar en las negociaciones. El licenciado Villarreal sonrió, y Carmen pudo ver un destello de algo que se parecía a la anticipación en sus ojos. Entiendo. ¿Le gustaría mantener esa percepción durante el proceso legal? Por ahora sí, respondió Carmen. Creo que será educativo para todas las partes involucradas. Muy bien. Podemos estructurar las cosas de manera que su situación financiera permanezca completamente privada hasta que usted decida lo contrario. De hecho, su abuelo previó esta posibilidad y estableció mecanismos para proteger su privacidad durante situaciones legales complejas. Carmen se levantó de la silla, sintiendo que había cruzado un umbral invisible. Ya no era la misma mujer que había entrado a esta oficina una hora antes. Era alguien completamente nuevo, alguien con el poder de cambiar no solo su propia vida, sino las vidas de todos a su alrededor. Licenciado Villarreal, dijo mientras se dirigía hacia la puerta. ¿Puedo hacerle una pregunta personal? Por supuesto. ¿Conoció bien a mi abuelo? ¿Cómo era realmente? El abogado sonrió con nostalgia. Era un hombre extraordinario, visionario, pero también profundamente humano. Me dijo una vez que la verdadera medida de una persona no era cuánto dinero podía ganar, sino qué hacía con ese dinero una vez que lo tenía. Creo que usted va a honrar su legado de maneras que él habría admirado enormemente. Carmen salió del edificio sintiendo como si estuviera caminando en un sueño. El sol de la tarde bañaba Polanco con una luz dorada que hacía que todo pareciera diferente, más nítido, más lleno de posibilidades. Las calles por las que había caminado durante años como empleada doméstica, ahora se extendían ante ella como un territorio que, en muchos sentidos, le pertenecía. Mientras esperaba su Uber de regreso a casa, recibió un mensaje de texto de Roberto. Reunión cancelada. Regreso a casa en la noche para hablar sobre detalles del divorcio. Espero que hayas tenido tiempo para procesar todo esto racionalmente. Carmen leyó el mensaje 2 veces, sonriendo ante la condescendencia inconsciente en cada palabra. Roberto regresaría esperando encontrar a una mujer derrotada, lista para aceptar cualquier acuerdo que él considerara justo. En cambio, se encontraría con Carmen Delgado, heredera de una fortuna que haría que sus mayores ambiciones empresariales parecieran modestas. Pero aún no era el momento para esa revelación. Primero, quería ver exactamente hasta dónde llegaría Roberto en su arrogancia, cuánto estaría dispuesto a humillarla, qué tan cruel podía ser cuando creía que tenía todas las ventajas. Durante el viaje de regreso, Carmen comenzó a formular un plan. No se trataría solo de venganza, aunque admitía que había un elemento de justicia poética en lo que estaba considerando. Se trataría de demostrar una lección sobre el valor real de las personas, sobre los peligros de juzgar a otros por las apariencias, y sobre las consecuencias de tratar a alguien como si fuera desechable. Roberto había elegido humillarla públicamente, describir su matrimonio como un error y a ella como un obstáculo para su éxito. Ahora ella tenía el poder de mostrarle exactamente qué había perdido con esa decisión. Pero primero, tenía que llamar a Esperanza Ruiz, su mejor amiga, quien merecía saber que su vida estaba a punto de cambiar de maneras inimaginables. Y después necesitaba prepararse para la conversación de esa noche con Roberto. Una conversación que sería muy diferente de lo que él estaba anticipando. La nueva Carmen Delgado estaba a punto de hacer su primera aparición pública, aunque Roberto aún no lo sabía. Carmen llegó a su casa al atardecer, justo cuando las primeras luces de la ciudad comenzaban a encenderse como estrellas terrestres contra el cielo que se oscurecía. El contraste entre la modesta fachada de su hogar y la magnitud de lo que había descubierto en las últimas horas era tan surreal, que por un momento se preguntó si toda la experiencia había sido un sueño elaborado. Pero los documentos en su bolsa y la tarjeta del licenciado Villarreal en su cartera eran evidencia tangible de que su vida había cambiado irrevocablemente. Antes de entrar a la casa, decidió llamar a Esperanza Ruiz desde el jardín frontal, donde las rosas rojas que había plantado con tanto cuidado parecían más vibrantes bajo la luz dorada del atardecer. Esperanza había sido su confidente durante los últimos 10 años,
desde que comenzaron a trabajar juntas en las mansiones de Polanco. Era una mujer de 52 años, madre soltera de 3 hijos, con una sabiduría práctica que venía de décadas de navegar las complejidades de trabajar para familias adineradas, mientras mantenía su propia dignidad intacta. El teléfono sonó 3 veces antes de que Esperanza contestara con su voz característica, ligeramente ronca por años de fumar cigarrillos que había dejado recientemente. «Carmen, recibí tu mensaje de ayer. ¿Qué pasó con los planes del aniversario?» Carmen se sentó en el pequeño banco de hierro forjado que Roberto había instalado bajo el rosal principal, tratando de encontrar las palabras adecuadas para comenzar una conversación que cambiaría no solo su propia vida, sino potencialmente la de su mejor amiga también. «Esperanza, necesito contarte algo que va a sonar completamente loco», comenzó, su voz apenas audible por encima del ruido del tráfico vespertino. «Pero antes de hacerlo, necesito que me prometas que no le dirás esto a nadie, absolutamente nadie, hasta que yo te diga que está bien». Hubo una pausa al otro lado de la línea, seguida por el sonido de Esperanza acomodándose en lo que Carmen sabía era su silla favorita en la pequeña sala de su departamento en la colonia Doctores. «Carmen, me estás asustando. ¿Qué está pasando? ¿Tiene que ver con Roberto?» «Tiene que ver con Roberto, pero también con mucho más que eso», respondió Carmen. «Esperanza, ¿recuerdas que siempre me preguntabas por qué elegía trabajar como empleada doméstica cuando claramente tenía educación suficiente para hacer otras cosas? Sí, siempre me pareció extraño. Tienes más cultura y educación que muchas de las señoras para las que trabajamos, pero cada vez que te lo mencionaba, cambiabas de tema». Carmen respiró profundamente, sabiendo que una vez que dijera las siguientes palabras, no habría manera de retractarse. «La razón por la que nunca te respondí es porque la verdad es tan increíble que pensé que no me creerías. Esperanza, soy heredera de una fortuna de 18,000 millones de pesos». El silencio que siguió fue tan completo que Carmen pensó por un momento que la llamada se había cortado. Finalmente, escuchó la risa nerviosa de Esperanza, el tipo de risa que surge cuando alguien no está seguro si debe tomar en serio lo que acaba de escuchar. «Carmen, ¿estás bien? ¿Has estado bebiendo? Porque eso que acabas de decir es completamente cierto», la interrumpió Carmen suavemente. «Mi abuelo, Esteban Delgado, era dueño de minas, propiedades inmobiliarias, empresas. Cuando murió, me dejó todo en un fideicomiso que he estado ignorando durante más de 20 años. Hoy decidí reclamarlo». Otra pausa larga, seguida por el sonido de Esperanza moviéndose, probablemente levantándose de su silla. «Carmen, si esto es cierto, ¿por qué has estado trabajando como empleada doméstica? ¿Por qué has estado viviendo como una persona normal?» Carmen terminó la pregunta. «Porque quería una vida real, Esperanza. Quería un matrimonio basado en amor, no en dinero. Quería amigos que me valoraran por quien soy, no por lo que tengo. Quería saber cómo es realmente el mundo para la mayoría de las personas». «Dios mío», murmuró Esperanza. «¿Esto significa que todas esas veces que estuvimos limpiando esas mansiones en Polanco, probablemente estaba limpiando casas construidas en mi propia tierra?», confirmó Carmen. «El licenciado me explicó que muchos de los desarrollos más exclusivos de la ciudad están en terrenos que técnicamente me pertenecen». Esperanza se quedó en silencio durante varios minutos, procesando la información. Cuando finalmente habló, su voz tenía un tono completamente diferente, una mezcla de asombro y algo que sonaba como tristeza. «Carmen, ¿esto significa que ya no que ya no seremos?» Carmen sintió una punzada de dolor al escuchar la vulnerabilidad en la voz de su amiga. «Esperanza, escúchame muy bien. Tú eres mi mejor amiga, la persona en quien más confío en el mundo. El dinero no cambia eso. Si algo, ahora tengo la oportunidad de ayudarte, de asegurarme de que tus hijos tengan todas las oportunidades que merecen. No quiero tu caridad», respondió Esperanza rápidamente, su orgullo manifestándose de la manera que Carmen había esperado. «No es caridad, es familia», dijo Carmen firmemente. «Además, voy a necesitar a alguien en quien confíe completamente para navegar todo esto.
El dinero trae complicaciones que ni siquiera puedo imaginar todavía. Esperanza suspiró audiblemente. ¿Y Roberto? ¿Sabe Roberto sobre esto? Carmen sonrió por primera vez en la conversación, sintiendo una mezcla de anticipación y algo que se parecía peligrosamente a la venganza. Roberto no solo no sabe sobre esto, sino que ayer me pidió el divorcio porque dice que soy una mujer sin ambición, que representa todo lo que él no quiere ser. ¿Qué? La voz de Esperanza subió varias octavas. ¿Ese idiota te pidió el divorcio? ¿Después de 20 años? Por una licenciada de 25 años que trabaja como su asistente, añadió Carmen. Una mujer que, según él, entiende sus ambiciones y lo apoya de maneras que yo nunca pude. El silencio que siguió fue diferente esta vez, cargado de la indignación que Carmen sabía que Esperanza sentía en su nombre. Su amiga nunca había sido particularmente fan de Roberto, siempre comentando que había algo en él que no le inspiraba confianza, aunque nunca había expresado sus reservas directamente. Carmen, dijo Esperanza finalmente, su voz ahora fría y calculada. Dime que tienes un plan para hacer que ese hombre pague por su estupidez. Estoy trabajando en eso, respondió Carmen. Pero quiero hacerlo de la manera correcta. No solo quiero venganza, quiero justicia. Quiero que aprenda algo sobre el valor real de las personas. ¿Necesitas que vaya contigo? ¿Quieres apoyo moral para cuando hables con él? Carmen consideró la oferta, tentada por la idea de tener a su amiga cerca durante lo que prometía ser una confrontación memorable. Pero algo le decía que esta era una conversación que necesitaba tener a solas con Roberto, una oportunidad final para ver si quedaba algo del hombre del que se había enamorado, o si ese hombre había desaparecido completamente. Gracias, pero creo que necesito hacer esto sola, dijo. Pero Esperanza, mañana mi vida va a cambiar de maneras que ni siquiera puedo predecir. ¿Estarías dispuesta a acompañarme en este viaje? No como empleada, sino como mi consultora personal. Necesito a alguien que me conozca realmente para ayudarme a mantener los pies en la tierra. Carmen podía escuchar las lágrimas en la voz de Esperanza cuando respondió. Carmen, sería un honor y un privilegio. Después de colgar, Carmen permaneció en el jardín durante varios minutos más, observando las ventanas de las casas vecinas donde se desarrollaban escenas de vida doméstica normal. Niños haciendo tareas, familias cenando juntas, parejas viendo televisión. Todo se veía exactamente igual que 24 horas antes, pero para ella, el mundo había cambiado completamente. El sonido del Audi de Roberto entrando al estacionamiento la sacó de sus pensamientos. Eran las 8:30, más tarde de lo que había dicho que regresaría, probablemente porque había pasado más tiempo con Sofía del que había anticipado originalmente. Carmen se levantó del banco, se sacudió la tierra de la ropa y se dirigió hacia la casa, preparándose mentalmente para lo que sería probablemente la conversación más importante de su matrimonio. Roberto entró con la misma maleta que había llevado esa mañana, plus una carpeta de documentos legales que obviamente había recogido durante el día. Se veía satisfecho, casi radiante, como un hombre que había resuelto un problema complicado y ahora podía proceder con sus planes sin obstáculos. Carmen, dijo al verla en la sala, espero que hayas tenido tiempo para pensar las cosas racionalmente. Traje algunos documentos que mi abogado preparó para hacer esto lo más sencillo posible para ambos. Carmen se sentó en la misma posición que había ocupado esa mañana, proyectando la misma calma que aparentemente había confundido a Roberto durante su encuentro anterior. Por supuesto. ¿Qué tipo de documentos? Roberto abrió la carpeta con movimientos eficientes claramente ensayados. Básicamente, son acuerdos que establecen una división equitativa de nuestros bienes. Como puedes ver, he sido muy justo. Carmen tomó los papeles y los revisó cuidadosamente, notando los detalles que Roberto consideraba equitativos. La casa sería vendida y las ganancias divididas por igual. Los ahorros conjuntos, que sumaban aproximadamente 200,000 pesos, también serían divididos. Roberto mantendría la propiedad completa de su constructora, argumentando que era un negocio que había construido con su propio esfuerzo. Carmen recibiría una compensación de 50,000 pesos mensuales
durante 2 años para facilitar su transición a una vida independiente. Era un acuerdo que, en papel, parecía razonable para un matrimonio de clase media. Pero Carmen pudo ver las manipulaciones sutiles. Roberto se quedaba con todos los activos que tenían potencial de crecimiento, mientras ella recibía solo dinero en efectivo, que se agotaría con el tiempo. Era el tipo de acuerdo que un hombre haría cuando estaba seguro de que su esposa no tenía recursos para contratar representación legal competente. Es muy generoso, dijo Carmen devolviendo los papeles. Especialmente considerando que aparentemente piensas que no he contribuido nada de valor a este matrimonio. Roberto se relajó visiblemente, interpretando su respuesta como aceptación. Carmen, quiero que entiendas que esto no es personal. Simplemente hemos crecido en direcciones diferentes. Sofía me ha ayudado a ver que... ¿Sofía revisó estos documentos?, interrumpió Carmen. Roberto vaciló momentáneamente dándose cuenta de que había revelado más de lo que pretendía. Ella tiene experiencia en administración de empresas. Su perspectiva fue útil para asegurarme de que los términos fueran justos para ambos. Carmen asintió pensativamente. Qué considerado de su parte involucrarse en los detalles íntimos de nuestro divorcio. Debe ser una mujer muy ambiciosa. Lo es, respondió Roberto, completamente ajeno al sarcasmo en el comentario de Carmen. Entiende que en el mundo de los negocios, a veces tienes que tomar decisiones difíciles para asegurar el éxito futuro. El éxito futuro, repitió Carmen. Roberto, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Qué defines exactamente como éxito? ¿Cómo sabrás cuando hayas llegado a donde quieres estar? Roberto se acomodó en su silla, claramente complacido de tener la oportunidad de hablar sobre sus ambiciones. Bueno, Sofía y yo hemos estado discutiendo esto extensamente. Queremos expandir la empresa, tal vez diversificar hacia desarrollos comerciales además de residenciales. En 5 años, me gustaría que Mendoza y Asociados fuera reconocida como una de las constructoras premium de la Ciudad de México. ¿Y en términos financieros?, presionó Carmen. Esperamos alcanzar ganancias anuales de 20 millones de pesos dentro de 5 años. Sería suficiente para comprar una casa en Polanco, tal vez un departamento de vacaciones en Playa del Carmen. El tipo de vida que ambos merecemos. Carmen tuvo que hacer un esfuerzo considerable para mantener su expresión neutra. 20 millones de pesos en 5 años. Era menos de lo que ella recibía en un solo mes de los ingresos pasivos de su herencia. La ambición de Roberto, que había sido tan impresionante para Sofía, era, en términos relativos, modesta al punto de ser casi adorable. Suena como si lo tuvieras todo planeado, dijo. ¿Y Sofía? ¿Cuáles son sus propias ambiciones profesionales? Ella quiere eventualmente obtener un MBA. Tal vez abrir su propia consultoría en administración de empresas. Es brillante, Carmen. Tiene el tipo de mente estratégica que yo necesito como socio. ¿Como socio?, repitió Carmen. Entonces están planeando esto como una verdadera sociedad empresarial además de personal. Exactamente, confirmó Roberto con entusiasmo. Es lo que he estado tratando de explicarte. Necesito a alguien que entienda que el matrimonio moderno es tanto una alianza estratégica como una relación romántica. Carmen se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la calle donde un vendedor de tacos había establecido su puesto vespertino, atendiendo a trabajadores que regresaban a casa después de un largo día. Era una escena que había observado miles de veces, pero ahora la veía con una perspectiva completamente diferente. Roberto, dijo sin voltear a mirarlo, antes de que firme estos documentos hay algo que necesito contarte. ¿Qué es?, preguntó, y Carmen pudo detectar una nota de precaución en su voz. Se volteó para enfrentarlo directamente, estudiando su rostro en busca de algún vestigio del hombre del que se había enamorado. Necesito contarte sobre mi familia, sobre mi historia, sobre cosas que nunca compartí contigo durante nuestro matrimonio. Roberto frunció el ceño, claramente confundido sobre por qué esto sería relevante en este momento. Carmen, no entiendo por qué esto es importante ahora. Hemos estado casados durante 20 años. Sé todo lo que necesito saber sobre tu familia. ¿En serio? Carmen regresó a su asiento, pero esta vez se sentó en el borde,
inclinándose ligeramente hacia adelante. Roberto, ¿cómo se llamaba mi abuelo paterno? Roberto vaciló, claramente tratando de recordar si Carmen había mencionado alguna vez el nombre. Él murió cuando eras muy joven, ¿verdad? Antes de que nos conociéramos. Su nombre era Esteban Delgado, dijo Carmen lentamente. Era dueño de minas en Zacatecas y Sonora. También tenía propiedades inmobiliarias extensas en lo que ahora es Polanco, Santa Fe y Reforma. Roberto la miró con una expresión que mezclaba confusión con una ligera irritación. Carmen, ¿a dónde quieres llegar con esto? Si tu familia tenía dinero hace décadas, eso no cambia nuestra situación actual. Carmen sintió una mezcla de tristeza y asombro ante la arrogancia casual de Roberto. Incluso cuando ella estaba tratando de revelarle información que cambiaría completamente su comprensión de quién era ella, él la descartaba como irrelevante para sus propios planes. Roberto, dijo con una paciencia que no sabía que poseía, mi abuelo no tenía dinero. Mi abuelo construyó un imperio que, cuando murió, valía aproximadamente 10,000 millones de pesos, y me lo dejó todo a mí. La expresión de Roberto cambió lentamente, pasando de irritación a confusión, luego a algo que se parecía a la diversión. Carmen, ¿qué estás tratando de decir? ¿Que eres rica? Porque si fuera cierto, obviamente no estarías trabajando como empleada doméstica y viviendo en esta casa. Estaba trabajando como empleada doméstica por elección, respondió Carmen. Porque quería una vida normal. Porque quería un matrimonio basado en amor real, no en interés financiero. Porque quería saber cómo vivía realmente la mayoría de las personas. Roberto se rió. Una risa que comenzó como diversión genuina pero que gradualmente se volvió más forzada a medida que se daba cuenta de que Carmen no estaba bromeando. Carmen, esto es ridículo. Si tuvieras acceso a ese tipo de dinero, habría signos. Inversiones, cuentas bancarias, documentos legales. Carmen se levantó y se dirigió hacia la mesita de centro, donde había dejado su bolsa al llegar. Sacó la tarjeta del licenciado Villarreal y los documentos preliminares que él le había dado para revisar. Los colocó cuidadosamente sobre la mesa frente a Roberto. Los documentos legales están aquí, dijo simplemente. Las inversiones han estado creciendo en un fideicomiso durante los últimos 20 años, y en cuanto a las cuentas bancarias, tendré acceso completo a ellas mañana por la tarde. Roberto tomó la tarjeta del abogado examinándola cuidadosamente. Carmen pudo ver el momento exacto en que comenzó a darse cuenta de que esto podría ser real. El membrete elegante, la dirección en Polanco, el título impresionante del licenciado Villarreal. Sus ojos se movieron hacia los documentos, y aunque estaban escritos en lenguaje legal complejo, ciertas cifras y frases eran imposibles de malinterpretar. Esto no puede ser real, murmuró, pero su voz había perdido toda la confianza que había tenido momentos antes. Es completamente real, confirmó Carmen. Y Roberto, hay algo más que necesitas saber. El valor actual de la herencia no son 10,000 millones de pesos. Las inversiones han crecido durante 20 años. El valor actual es de aproximadamente 18,000 millones de pesos. Roberto se quedó completamente inmóvil, como si alguien hubiera presionado un botón de pausa en su ser entero. Los documentos temblaron ligeramente en sus manos, mientras su mente luchaba por procesar la información. 18,000 millones, repitió mecánicamente. 18,000 millones, confirmó Carmen. Para ponerlo en perspectiva, tus ambiciones de ganar 20 millones de pesos en 5 años representan aproximadamente lo que yo recibo en ingresos pasivos cada mes. La transformación en Roberto fue visible y dramática. Su postura cambió, su expresión se reconfiguró completamente, y cuando finalmente levantó la vista de los documentos para mirarla, Carmen vio algo en sus ojos que nunca había visto antes. Una mezcla de shock, pánico y algo que se parecía peligrosamente al miedo. Carmen, dijo con una voz que era apenas un susurro, ¿por qué nunca me dijiste esto? La pregunta colgó en el aire entre ellos como una acusación y una súplica simultáneamente. Carmen se tomó un momento para considerar su respuesta, sabiendo que lo que dijera a continuación determinaría no solo el curso de su divorcio, sino también cómo recordaría para siempre este momento de revelación.
Te lo estoy diciendo ahora, respondió finalmente. La pregunta más importante es, ¿cambia esto algo para ti? Roberto se levantó abruptamente, comenzando a caminar por la sala con movimientos nerviosos y descoordinados. Carmen pudo ver su mente trabajando furiosamente, tratando de recalcular todo. Su percepción de ella, su justificación para el divorcio, sus planes con Sofía, su propia posición en esta nueva realidad que se había revelado. Por supuesto que cambia las cosas, dijo finalmente volteándose para enfrentarla con una intensidad desesperada. Carmen, esto cambia todo. Si hubieras sabido, si me hubieras dicho, ¿qué? Lo interrumpió Carmen. ¿Qué habrías hecho diferente? Roberto se detuvo claramente dándose cuenta de que estaba en territorio peligroso. Cualquier cosa que dijera ahora revelaría sus verdaderas motivaciones y valores de maneras que no podría retractar. Habríamos podido hacer tantas cosas juntos, dijo finalmente. Habríamos podido construir algo realmente extraordinario. Carmen asintió lentamente. Construir algo extraordinario. Roberto, ¿qué hemos estado construyendo durante los últimos 20 años? Eso es diferente, respondió rápidamente. No sabía que tenías estos recursos disponibles. ¿Y eso habría cambiado cómo me trataste? ¿Habría cambiado cómo me valoraste como persona? Roberto abrió la boca para responder, luego la cerró, claramente dándose cuenta de que cualquier respuesta honesta lo incriminaría completamente. El silencio se extendió entre ellos, lleno de todas las implicaciones que ninguno de los dos estaba listo para verbalizar. Carmen, dijo finalmente, su voz ahora suplicante, podemos arreglar esto. Podemos cancelar el divorcio. Podemos empezar de nuevo, como socios reales esta vez. Carmen sintió una tristeza profunda, no por la pérdida de su matrimonio, sino por la confirmación final de quién era realmente Roberto, el hombre que la había amado lo suficiente como para casarse con ella cuando creía que era una mujer de recursos modestos. Ahora estaba dispuesto a abandonar a su joven amante y empezar de nuevo, únicamente porque había descubierto que ella tenía dinero. ¿Y Sofía? Preguntó. ¿Qué pasa con tu alma gemela empresarial? ¿Qué pasa con la mujer que entiende tus ambiciones de maneras que yo nunca pude? Roberto se pasó las manos por el cabello, claramente tratando de encontrar una manera de navegar esta situación imposible. Sofía, eso fue un error, un momento de confusión. Ella no significa nada comparado con lo que tú y yo podríamos lograr juntos. Lo que nosotros podríamos lograr, repitió Carmen. Roberto, durante 20 años tuviste la oportunidad de lograr cosas conmigo. Tuviste la oportunidad de conocerme realmente, de preguntarme sobre mi familia, mi historia, mis sueños. Tuviste la oportunidad de valorarme por quien soy como persona. Y elegiste no hacerlo. Pero ahora comenzó Roberto. Ahora sabes cuánto dinero tengo, lo interrumpió Carmen. Esa es la única diferencia. Soy exactamente la misma persona que era ayer cuando me dijiste que representaba todo lo que no querías ser. Roberto se sentó pesadamente en el sofá, poniendo su cabeza entre sus manos. Carmen pudo ver que finalmente estaba comenzando a comprender la magnitud de lo que había perdido, no solo financieramente sino en términos humanos. Carmen, por favor, murmuró. Tiene que haber una manera de arreglar esto. Carmen se acercó a él y se arrodilló frente al sofá, tomando sus manos entre las suyas. Por un momento fue la misma mujer que había consolado sus frustraciones empresariales, que había celebrado sus éxitos, que había construido una vida con él durante 2 décadas. Roberto, dijo suavemente, la única manera de arreglar esto habría sido tratarme con respeto y amor incluso cuando creías que no tenía nada más que ofrecerte. Esa oportunidad ya pasó. Se levantó y regresó a su silla, manteniendo cierta distancia mientras él procesaba la finalidad de sus palabras. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Roberto, su voz apenas audible. Carmen consideró la pregunta cuidadosamente. Ahora, vamos a proceder con el divorcio exactamente como tú lo planeaste. Voy a firmar los documentos que trajiste. Voy a aceptar la división de bienes que consideraste justa. Roberto levantó la cabeza bruscamente, confundido. ¿Pero por qué?
¿Por qué aceptarías esos términos cuando puedes permitirte la mejor representación legal del país? Carmen sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que había tenido desde que comenzó esta conversación. Porque quiero que aprendas algo sobre las consecuencias de tus decisiones. Quiero que vivas con los términos que estableciste cuando creías que tenías todas las ventajas. Carmen, eso no es justo. ¿No es justo? Carmen se rió, pero no había humor en el sonido. Roberto, tu definición de justo ha sido bastante clara durante los últimos 2 días. Ahora vas a tener la oportunidad de experimentar exactamente qué tan justos son tus propios estándares. Roberto se levantó y comenzó a caminar hacia ella, pero Carmen levantó una mano para detenerlo. Sin embargo, continuó. Hay condiciones para mi cooperación con tu plan de divorcio. ¿Qué condiciones? Primera, el proceso se completará exactamente como tú lo diseñaste, sin cambios, sin renegociación, sin intentos de modificar los términos ahora que conoces mi situación financiera. Roberto asintió nerviosamente. Segunda, no le dirás a Sofía ni a nadie más sobre mi herencia hasta que el divorcio esté finalizado. Quiero que tomes tus decisiones basándote en la información que tenías cuando iniciaste este proceso. Carmen. Y tercera, continuó sin permitir que la interrumpiera. Quiero que pienses cuidadosamente sobre qué le vas a decir a Sofía, sobre por qué decidiste cancelar repentinamente el divorcio y terminar su relación. Porque supongo que ese es tu plan ahora, ¿verdad? Roberto no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Carmen se dirigió hacia la escalera, deteniéndose solo cuando llegó al primer escalón. Roberto, voy a dormir en la habitación de huéspedes esta noche. Puedes quedarte en tu cuarto. Mañana por la mañana firmaré los documentos del divorcio. Después de eso puedes hacer lo que consideres mejor para tu futuro. ¿Y si me voy ahora? Preguntó Roberto, su voz cargada de desesperación. ¿Y si regreso con Sofía y procedo con el plan original? Carmen se volteó para mirarlo una última vez. Entonces vivirás con las consecuencias de esa decisión, exactamente como habías planeado. La diferencia es que ahora sabrás exactamente lo que elegiste rechazar. Subió las escaleras lentamente, dejando a Roberto solo en la sala con los documentos del divorcio y el peso completo de sus decisiones. Desde la habitación de huéspedes, pudo escuchar el sonido de su teléfono sonando varias veces. Probablemente Sofía preguntándose por qué no había regresado a tiempo para la cena que habían planeado. Carmen se preparó para acostarse con una sensación de cierre que no había esperado sentir. Había revelado su secreto, había visto la verdadera naturaleza de Roberto, y había establecido los términos para el siguiente capítulo de su vida. Mañana, firmaría los papeles del divorcio y oficialmente comenzaría su nueva existencia como Carmen Delgado, una de las mujeres más ricas de México. Pero esta noche, se permitiría una última noche de ser simplemente Carmen Mendoza, la mujer que había amado completamente y había sido traicionada, pero que había encontrado la fuerza para reclamar no solo su herencia, sino su propia dignidad. Mientras se quedaba dormida, pudo escuchar a Roberto hablando por teléfono en la planta baja, su voz agitada mientras aparentemente trataba de explicar a Sofía por qué necesitaba reconsiderar algunas cosas. Carmen sonrió en la oscuridad, sabiendo que la verdadera educación de Roberto apenas estaba comenzando. La madrugada del lunes llegó con la suavidad característica de febrero en la Ciudad de México, donde el aire fresco se filtraba a través de las cortinas de la habitación de huéspedes como una promesa de renovación. Carmen despertó naturalmente a las 5:30 de la mañana, la misma hora en que había estado levantándose durante años para prepararse para sus trabajos de limpieza. Pero esta mañana era diferente. Era la primera mañana de su nueva vida. Se quedó inmóvil durante varios minutos, escuchando los sonidos familiares de la casa despertando, el rumor distante del tráfico matutino, el ladrido ocasional de los perros del vecindario, el silbido del viento a través de las ramas del rosal en el jardín frontal. Todo sonaba exactamente igual que siempre, pero Carmen sabía que ella había cambiado tan fundamentalmente que incluso estos sonidos cotidianos parecían pertenecer a la vida de otra persona. Desde la planta baja, pudo escuchar movimiento en la cocina. Roberto se había levantado temprano,
probablemente incapaz de dormir después de la revelación de la noche anterior. Carmen se preguntó qué estaría pensando, si habría pasado la noche despierto tratando de encontrar una manera de retractarse de todo lo que había dicho y hecho, o si simplemente estaba planificando su próximo movimiento con la misma calculadora frialdad que había demostrado durante los últimos días. Se levantó y se dirigió al pequeño baño conectado a la habitación de huéspedes, donde se encontró cara a cara con su reflejo en el espejo. La mujer que la miraba de vuelta parecía la misma Carmen de siempre, pero había algo diferente en sus ojos. Una claridad, una determinación, una especie de poder silencioso que no había estado ahí antes. Era como si el acto de reclamar su herencia hubiera despertado algo que había estado dormido durante décadas. Se duchó y se vistió con cuidado, eligiendo un vestido azul marino que había comprado para la boda de un primo el año anterior. Era elegante sin ser ostentoso, apropiado para firmar documentos legales importantes, pero también lo suficientemente discreto como para no llamar la atención innecesaria. Mientras se peinaba, pensó en las ironías que se desarrollarían durante las próximas horas. Firmaría documentos de divorcio que la empobrecían, oficialmente, mientras simultáneamente tomaría control de una fortuna que la convertiría en una de las mujeres más poderosas de México. Cuando bajó a la cocina, encontró a Roberto sentado en la mesa del desayuno, con una taza de café intacta frente a él, mirando fijamente los documentos del divorcio que había traído la noche anterior. Se veía demacrado, como si hubiera envejecido varios años en una sola noche. Sus ojos tenían la apariencia vidriosa de alguien que había estado despierto durante horas, luchando con pensamientos que se negaban a resolverse en algo coherente. «Buenos días», dijo Carmen mientras se servía café de la cafetera que Roberto había preparado. Su voz era cortés pero distante, como si estuviera hablando con un conocido en lugar de con el hombre con quien había compartido una cama durante 20 años. Roberto levantó la vista, y Carmen pudo ver la súplica en sus ojos antes de que él pronunciara una sola palabra. «Carmen, he estado pensando toda la noche. No podemos hacer esto. No puedo permitir que firmes estos documentos sabiendo lo que sé ahora». Carmen se sentó frente a él, notando cómo Roberto instintivamente se inclinó hacia adelante, como si la proximidad física pudiera de alguna manera reparar el daño que había causado con sus palabras y acciones. «Roberto», dijo suavemente, «ayer por la noche establecí mis condiciones muy claramente. No ha cambiado nada desde entonces. Pero todo ha cambiado», insistió Roberto, su voz cargada de una desesperación que Carmen nunca había escuchado antes. «Carmen, tenemos la oportunidad de construir algo increíble juntos. Podríamos ser una de las parejas más poderosas de México. Podríamos hacer una diferencia real en el mundo». Carmen tomó un sorbo de su café, observando a Roberto por encima del borde de la taza. Era fascinante, y simultáneamente desgarrador ver cómo el descubrimiento de su riqueza había transformado instantáneamente su percepción de ella. La mujer que ayer representaba mediocridad y falta de ambición, ahora se había convertido en su oportunidad de hacer una diferencia real en el mundo. «¿Una diferencia real en el mundo?», repitió. «Roberto, ¿qué te impidió hacer una diferencia real en el mundo con los recursos que ya tenías? ¿Qué te impidió construir algo increíble con la mujer que creías que era?» Roberto se pasó las manos por el cabello, una gesticulación nerviosa que Carmen había visto miles de veces durante los momentos de estrés en su matrimonio. «Eso es diferente. No sabía que tenías estas posibilidades». «Las posibilidades estaban ahí todo el tiempo», respondió Carmen. «La única diferencia es que ahora sabes que tengo dinero. Soy exactamente la misma persona que era cuando decidiste que ya no me amabas». Roberto se levantó abruptamente y comenzó a caminar por la cocina, su agitación volviéndose cada vez más visible. «Carmen, por favor, sé que cometí errores, sé que dije cosas horribles, pero podemos superarlo, podemos comenzar de nuevo». «¿Y Sofía?», preguntó Carmen. «¿Qué pasa con tu alma gemela empresarial? ¿Con la mujer que entiende tus ambiciones de maneras que yo supuestamente nunca pude?» Roberto se detuvo, claramente dándose cuenta de que tendría que abordar directamente su relación con la joven licenciada. «Eso fue
Eso fue un error terrible. Un momento de confusión. Ella no significa nada comparado contigo. Carmen sintió una mezcla de tristeza y repulsión ante la facilidad con la que Roberto estaba dispuesto a descartar a Sofía ahora que las circunstancias habían cambiado. Ayer, Sofía había sido la respuesta a todos sus sueños profesionales y personales. Hoy, se había convertido en un error terrible que podía ser descartado convenientemente. Roberto, dijo Carmen levantándose y caminando hacia la ventana que daba al jardín trasero, hay algo que necesitas entender. Mi decisión de proceder con el divorcio no se basa en el hecho de que tuviste una aventura. Se basa en cómo me trataste cuando creías que tenías todas las ventajas. Se volteó para enfrentarlo directamente. Se basa en el hecho de que el hombre del que me enamoré hace 25 años nunca habría humillado públicamente a su esposa. Nunca habría descrito nuestro matrimonio como un error. Y nunca habría reducido el valor de una persona a su cuenta bancaria. Roberto abrió la boca para protestar, pero Carmen levantó una mano para silenciarlo. Ese hombre ya no existe, continuó. Y no puedo construir un futuro con alguien que solo me valora cuando descubre que tengo dinero. El silencio que siguió fue denso y final. Roberto se quedó inmóvil, claramente procesando la realidad de que no había argumento, súplica o promesa que pudiera cambiar la decisión de Carmen. Había cruzado una línea que no se podía descruzar. Había revelado aspectos de su carácter que no se podían ocultar de nuevo. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó finalmente, su voz apenas audible. Carmen regresó a la mesa y tomó los documentos del divorcio. Necesito que vayas a buscar a un notario para que podamos firmar estos documentos oficialmente. Después de eso puedes proceder con tu vida exactamente como habías planeado. Carmen. Y Roberto, añadió sin permitir que la interrumpiera. Necesito que entiendas que una vez que firmemos estos papeles, no habrá vuelta atrás. No habrá segundas oportunidades, no habrá renegociaciones. Estarás libre para perseguir tus ambiciones con Sofía o con quien elijas, pero ya no será conmigo. Roberto asintió lentamente, finalmente aceptando que la situación era irreversible. ¿Cuándo quieres hacer esto? Esta mañana, respondió Carmen. Tengo una cita con mi abogado a las 2 de la tarde, y me gustaría tener esto resuelto antes de esa reunión. 3 horas después, Carmen se encontraba sentada en la oficina de un notario público en la colonia Roma, firmando documentos que oficialmente terminarían su matrimonio de 20 años. El proceso fue sorprendentemente rápido y carente de drama. Simplemente una serie de firmas y sellos que transformaron legalmente su estatus de casada a divorciada en cuestión de minutos. Roberto firmó con manos temblorosas, claramente esperando hasta el último momento que Carmen cambiara de opinión. Pero ella mantuvo su compostura durante todo el proceso, tratando el divorcio como lo que era, una transacción comercial que resolvía los términos de una sociedad que había dejado de funcionar. Cuando terminaron, el notario les entregó las copias certificadas de los documentos finales. Carmen guardó los suyos en su bolsa mientras Roberto se quedó mirando los papeles, como si no pudiera creer que realmente hubieran completado el proceso. Carmen, dijo mientras salían de la oficina, ¿hay algo, alguna posibilidad? No, respondió Carmen firmemente. Roberto, ahora eres libre para vivir la vida que realmente quieres. Te sugiero que aproveches esa libertad. Se separaron en la banqueta frente al edificio del notario. Roberto se dirigió hacia su Audi con movimientos lentos y pesados, como un hombre caminando hacia su propia ejecución. Carmen llamó un Uber para llevarla a Polanco, donde la esperaba el licenciado Villarreal, para finalizar la transferencia de su herencia. Durante el viaje, Carmen recibió un mensaje de texto de Esperanza. ¿Cómo te sientes? ¿Necesitas compañía? Carmen respondió. Me siento libre. Te veo esta tarde. Tenemos mucho que planear. La oficina del licenciado Villarreal bullía de actividad cuando Carmen llegó. Había varios asistentes preparando documentos, un representante del banco esperando para establecer las nuevas cuentas, y una mujer elegante de aproximadamente 40 años que se presentó como María Elena Vázquez, consultora en gestión patrimonial que trabajaría con Carmen para estructurar sus finanzas. Señorita Delgado,
dijo el licenciado Villarreal al verla entrar. Espero que esté preparada para una tarde muy productiva. Tenemos mucho que cubrir. Durante las siguientes 3 horas, Carmen firmó documentos que la convirtieron oficialmente en propietaria directa de un patrimonio valuado en 18,000 millones de pesos. Estableció cuentas bancarias que contenían más dinero del que había visto en toda su vida. Revisó portafolios de inversiones que incluían participaciones en empresas que conocía como consumidora, pero nunca había imaginado poseer. María Elena le explicó los ingresos mensuales que podía esperar. Aproximadamente 500 millones de pesos anuales en dividendos e ingresos por alquileres, sin tocar el capital principal. Era suficiente dinero para vivir lujosamente durante varias vidas, o para financiar proyectos que podrían cambiar comunidades enteras. Señorita Delgado, dijo María Elena mientras revisaban las cifras finales, ¿ha considerado qué quiere hacer con estos recursos? ¿Tiene objetivos específicos o causas que le gustaría apoyar? Carmen pensó en la pregunta durante varios minutos. Durante años, había observado la pobreza y la desigualdad en México, desde la perspectiva de alguien que trabajaba para familias adineradas, pero que vivía con recursos limitados. Había visto de primera mano cómo el dinero podía ser usado para el bien o para perpetuar divisiones sociales. Quiero hacer una diferencia real, dijo finalmente. Pero primero necesito tiempo para adaptar mi propia vida a esta nueva realidad, y hay algunas cosas personales que necesito resolver. El licenciado Villarreal sonrió. Su abuelo dijo algo muy similar cuando comenzó a acumular su fortuna. Decía que el dinero sin sabiduría era peligroso, pero que la sabiduría sin recursos para implementarla era frustrante. Carmen salió del edificio al atardecer, oficialmente transformada. En su bolsa tenía tarjetas de débito conectadas a cuentas que contenían más dinero del que la mayoría de las personas ganarían en múltiples vidas. En su teléfono tenía números de contacto para administradores de patrimonio, consultores de inversión y asesores legales que manejarían los aspectos técnicos de su nueva posición. Pero más importante que los aspectos financieros, Carmen sentía una transformación interna que era aún más significativa. Ya no era la mujer que había sido humillada por Roberto 2 días antes. Ya no era alguien cuyo valor dependía de la percepción de otros. Era Carmen Delgado, una mujer con el poder de escribir su propia historia y de ayudar a otros a escribir las suyas. Su primer acto oficial como mujer rica fue algo que había estado planeando desde la mañana. Llamó a Esperanza. «Esperanza», dijo cuando su amiga contestó. «¿Estás en casa?» «Sí. Acabo de llegar del trabajo. ¿Cómo te fue con todo?» «Muy bien. ¿Puedes estar lista en 1 hora? Quiero pasar a recogerte». «¿Para qué?» Carmen sonrió, sintiendo una emoción genuina por primera vez en días. «Para llevarte de compras. Y para hablar sobre tu nuevo trabajo como mi asistente personal. Empiezas mañana y necesitas un guardarropa completamente nuevo». La pausa al otro lado de la línea fue seguida por el sonido de Esperanza riéndose. Una risa que contenía alivio, alegría y una pizca de incredulidad. «Carmen, ¿estás segura de esto?» «Nunca he estado más segura de nada en mi vida», respondió Carmen. «Esperanza, tenemos trabajo que hacer. Tenemos vidas que cambiar, empezando por las nuestras». Esa noche, Carmen y Esperanza cenaron en uno de los restaurantes más exclusivos de Polanco, un lugar donde Carmen había observado a las familias adineradas para las que trabajaba disfrutar de comidas que costaban más que su salario semanal. Pero ahora, sentada en una mesa junto a la ventana con vista a la avenida Arbolada, Carmen no se sentía como una intrusa. Se sentía como alguien que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. «Carmen», dijo Esperanza, mientras probaba el vino que el sommelier había recomendado, «todavía no puedo creer que esto sea real. Ayer estábamos limpiando casas en esta misma zona. Y ahora estamos comenzando una nueva vida», completó Carmen. «Esperanza, quiero que entiendas algo. Este dinero no cambia quiénes somos fundamentalmente. Somos las mismas mujeres que siempre fuimos. Simplemente ahora tenemos recursos para hacer las cosas que siempre quisimos hacer». Esperanza asintió, pero Carmen pudo ver las preguntas en sus ojos. «¿Qué pasa con Roberto? ¿Sabe lo que pasó hoy?»
Carmen tomó un sorbo de vino, considerando su respuesta. Roberto tomó sus decisiones basándose en la información que tenía. Ahora va a vivir con las consecuencias de esas decisiones. No es mi responsabilidad educarlo sobre lo que perdió. ¿Pero no sientes ni un poco de satisfacción sabiendo que se va a dar cuenta de su error? Carmen sonrió, pero no había malicia en la expresión. Siento satisfacción sabiendo que nunca más tendré que definir mi valor a través de los ojos de alguien más. Roberto puede aprender o no aprender de esta experiencia. Esa es su elección. Mi enfoque está en el futuro, no en el pasado. Mientras cenaban, Carmen comenzó a compartir con Esperanza sus primeras ideas sobre cómo quería usar su nueva posición. Programas de educación para hijos de empleadas domésticas. Microcréditos para mujeres que querían comenzar sus propios negocios. Tal vez incluso una fundación que ayudara a parejas en crisis matrimoniales a acceder a consejería profesional antes de que fuera demasiado tarde. Suena como si quisieras salvar el mundo, comentó Esperanza con una sonrisa. No el mundo entero, respondió Carmen. Pero tal vez pueda salvar algunas pequeñas partes de él, empezando por las personas que encuentran en su camino. Esa noche, Carmen regresó a su casa, que técnicamente ya no era su casa ya que según los términos del divorcio sería vendida y las ganancias divididas, para recoger sus pertenencias personales. Roberto no estaba allí. Su Audi no estaba en el estacionamiento, y Carmen supuso que había regresado con Sofía para tratar de reconstruir la relación que había estado dispuesto a abandonar unas horas antes. Mientras empacaba sus cosas, Carmen encontró fotografías de su matrimonio. La boda en la iglesia de San Ángel, vacaciones en Acapulco, celebraciones navideñas con la familia, momentos que una vez habían representado felicidad genuina. Pero mirando las imágenes ahora, Carmen pudo ver cosas que había pasado por alto en ese momento. La forma en que Roberto siempre se posicionaba ligeramente frente a ella en las fotos, como si fuera el personaje principal, y ella fuera simplemente un accesorio. La manera en que su sonrisa en las fotos de eventos sociales parecía más performativa que genuina. Los pequeños detalles que sugerían que, incluso en sus mejores momentos, su matrimonio había tenido grietas que ella había elegido no ver. Guardó algunas fotografías, no por nostalgia, sino como recordatorios de las lecciones que había aprendido sobre el amor, la confianza y el valor personal. El resto las dejó en una caja sobre la mesa de la cocina, junto con una nota. Roberto, puedes quedarte con estos recuerdos. Yo estoy lista para crear nuevos. Carmen pasó esa primera noche de su nueva vida en una suite del Hotel Four Seasons, mirando por la ventana hacia la ciudad, que se extendía como un mar de luces hasta el horizonte. Mañana comenzaría el proceso de buscar una nueva casa, establecer nuevas rutinas, construir nuevas relaciones basadas en su identidad real en lugar de en las percepciones erróneas de otros. Pero esta noche, se permitió simplemente absorber la magnitud de la transformación que había experimentado. En 4 días, había pasado de ser una esposa traicionada a convertirse en una mujer divorciada con los recursos para crear cualquier tipo de vida que pudiera imaginar. Su teléfono sonó con un mensaje de texto. Por un momento, pensó que podría ser Roberto, tal vez tratando una última vez de contactarla, pero era del licenciado Villarreal. Señorita Delgado, espero que esté disfrutando de su primera noche como propietaria oficial de su herencia. Su abuelo estaría muy orgulloso de la gracia y sabiduría que demostró durante esta transición. Mañana comenzamos el siguiente capítulo. Carmen respondió. Gracias, licenciado. Estoy lista para cualquier cosa que venga después. Y era cierto. Por primera vez en años, Carmen se sentía completamente preparada para enfrentar el futuro, sin importar qué desafíos u oportunidades pudiera traer. Ya no era la mujer que había sido definida por su matrimonio, por las expectativas de otros, o por las limitaciones que había aceptado como normales. Era Carmen Delgado, rica, libre, y lista para descubrir exactamente quién podía convertirse cuando no había límites externos que la detuvieran. Mientras se quedaba dormida en las sábanas de algodón egipcio de la suite de hotel, Carmen sonrió pensando en las posibilidades infinitas que se abrían ante ella. Mañana sería el primer día del resto de su vida,
y esa vida sería exactamente lo que ella decidiera crear. El ciclo de humillación y traición había terminado. El ciclo de empoderamiento y transformación apenas estaba comenzando. Y en algún lugar de la ciudad, Roberto estaba despertando lentamente a la realidad de lo que había perdido. No solo en términos financieros, sino en términos de la mujer extraordinaria que había sido lo suficientemente tonta como para pensar que conocía. Pero esa era su historia que resolver. La historia de Carmen acababa de comenzar. ¿Qué te pareció la increíble transformación de Carmen? ¿Crees que Roberto merece una segunda oportunidad? ¿O que las decisiones tienen consecuencias permanentes? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer sus reflexiones sobre estas historias que tocan el corazón. Si esta historia te emocionó tanto como a nosotros, no olvides darle like al video para apoyar nuestro contenido. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias llenas de drama, amor y lecciones de vida. Tu apoyo significa todo para nosotros y nos motiva a seguir trayendo estas historias que nos hacen reflexionar sobre el verdadero valor de las personas.